Dice la palabra del Señor así, en el verso 1. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba ahí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Les invito a que cierren sus ojos, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, eres fiel con nosotros. Sabemos de tu grandeza, de tu poder. Señor, te alabamos y te glorificamos. Sabemos que, Señor, tú nos guías y sabemos que tú estás en medio de nosotros. Te pido, pues, mi Señor y Dios, en este tiempo, que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, y permita, Señor, que sea Señor, escuchada tu palabra en este momento, Señor, que es el pan de cada día, Padre, para nuestro espíritu. Gracias te damos, Padre. Bendice, Señor, esta iglesia. Señor, dale ánimo, fortalece esta iglesia, Señor, y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dice que al llegar al capítulo 12, hermano, sabemos que vamos a acompañar a Jesús en su visita al hogar de Lázaro y María, ¿no? Como dice en el versículo 1. Entonces Jesús dice, 6 días antes de la Pascua, dice, se iba a celebrar una fiesta ahí, ¿no? Que es la Pascua, ¿no? Ahí no, en esta versión no dice que fue en la casa de Lázaro, ¿no? Nada más dice, vino a Betania donde estaba Lázaro, porque hay otras historias también, lo podemos checar ahorita más adelante. Está en Mateo, en el capítulo 26, y también en Marcos, capítulo 14, ¿no? Ahorita vamos a ver, pero bueno, ahorita checamos eso, ¿no? Porque algunos dicen que fue en la casa de Simón el leproso. Hay otro en Lucas que dice que fue en la casa de Simón el fariseo, ¿no? Perdón, sí, fariseo, ¿no? Fariseo, ¿no? Amén. Está en Lucas capítulo 7, hermano. Bueno. Bueno, vemos que aquí Jesucristo visita al hogar de Lázaro, María y Marta en Betania. En este evangelio hemos visto que nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio público, ¿no? ¿Sí? En las bodas de Caná de Judea, dice. Y con una visita a este hogar de Betania, nuestro Señor puso gran énfasis sobre el hogar cristiano. Pero antes, dice, en este evangelio de Juan, hemos visto que Jesús comenzó su ministerio público en las bodas de Caná de Galilea y terminó su ministerio público con una visita a este hogar de Betania. ¿Sí? Ahí dice que terminó, porque ya faltaban 6 días para que fuera la fiesta de la Pascua. Iba a ser entregado, ¿no? Iba a ser crucificado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que nuestro Señor Jesucristo puso gran énfasis sobre el hogar, ¿no? Sobre el hogar, porque ahí había una familia que lo amaba,
¿sí? Siempre llegaban, visitaban. Si vemos aquí en el verso 1 dice, entonces Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, ¿no? ¿Quiénes más estaban en ese hogar, hermanos? Dice en el verso 2, y le hicieron una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él, ¿sí? Estaban los 12 discípulos, porque más adelante dijeron que, casi dijeron que era un desperdicio el vertir el perfume sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, también los discípulos estaban ahí estaban sentados en la mesa, estaban con Lázaro, ¿sí? Leemos nuevamente, dice, 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, ¿no? ¿Sí? Amén. Sí, dice que Lázaro estaba en la mesa, María servía, ¿sí? María todo así como siempre, turbada y afanada, ¿no? Siempre preocupada por las cosas, que todo estuviera bien. Ella preparaba la cena. En esta vez no se molestó, ¿no? Esta vez no reclamó. Ella dice que servía, ¿no? Feliz. Como la vez pasada que vimos que cuando le dijo al Señor, ¿no? Que si no le molestaba, que le dijera a su hermana para que le ayudara con el trabajo, ¿no? Y fue cuando le dijo el Señor, Marta, Marta, dice, estás nerviosa y afanada, ¿no? Estás preocupada por tantas cosas, pero una sola cosa nada más es la mejor, ¿no? Y María ha escogido la mejor, dice, y nadie se la quita. Y eso lo tenemos en Lucas capítulo 10, verso 41 en adelante, hermano. Amén. Dice que en Jerusalén los principales sacerdotes y todos estaban pensando, conspiraban, dice, y planeaban su muerte, pero en Betania le estaban haciendo una fiesta, ¿no? Sus amigos, ¿no? Sí, le estaban preparando una cena. Dice, aquellos que le amaban le preparaban una comida, dice. Lázaro, el hombre que había sido resucitado de los muertos, disfrutaba de una relación de compañerismo con Cristo. ¿Sí? Ahí estaba Lázaro, ¿no? El que había sido resucitado, ¿no? Amén. Ahí estaba con nuestro Señor Jesucristo en la mesa. ¿Sí? Dice que en ese entonces casi prácticamente los hombres eran los que se sentaban en la mesa, las mujeres servían y hacía, por eso no se menciona ni una mujer ahí, ¿verdad? Pero pues estaba en la casa de Marta y María, ¿no? Jesús había dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Eso lo vimos en Juan capítulo 11, verso 25. ¿Sí? Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Amén. Dice que esto fue cierto en cuanto a Lázaro en un sentido físico, ¿no? Dios lo había resucitado físicamente y todo. Y es la verdad en cuanto a usted y a mí en un sentido espiritual, ¿sí? Hace rato leímos un verso en Efesios capítulo 2, verso 1, ¿no? Dice, estábamos muertos en delitos y pecados, dice, ¿no? Dice arriba, creo que Él nos dio vida, dice, a ustedes, dice, porque estaban muertos en delitos y pecados, en esos delitos y pecados. Eso está en Efesios capítulo 2, verso 1.
No teníamos ningún conocimiento de Él, ni ninguna relación con Él. Sin embargo, si hemos creído en Jesucristo, aunque estemos muertos, viviremos. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Sí? Eso lo leímos apenas en Juan capítulo 11, verso 26. Entonces entremos en esta escena familiar. Aquí hallamos a Lázaro disfrutando de una maravillosa comunión con el Señor Jesús. María se encontraba a los pies de Jesús, creciendo en su conocimiento, dice, ¿no? Todos los que nos sentamos a los pies de Jesús, de seguro que sí vamos a crecer en conocimiento, hermano, ¿no? Pero si nos preocupamos como Marta en todas las demás cosas, yo creo que no es la mejor parte, como dijo él hace rato, ¿no? Amén. Y vemos a Marta sirviendo a los demás, preparando la comida. Esa era su habilidad y la estaba ejercitando, ¿sí? Ese era su don de Marta, ¿no? Y la estaba ejercitando. Como dije la otra vez, si no hubiera Martas acá, a lo mejor la iglesia no funcionaría, ¿no? Nadie se preocupara por el servicio más que nada, ¿no? Pero ahorita lo checamos. Y vemos a Marta sirviendo a los demás, preparando la comida. Esa era su habilidad y la estaba ejercitando. Esto nos recuerda que hay 3 elementos esenciales en la iglesia cristiana actual. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son esos elementos esenciales, hermanos. Dice, Lázaro nos recuerda la nueva vida en Cristo. Amén. ¿Sí? Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y lo aceptamos en nuestro corazón y todo, Él nos da nueva vida, ¿no? Su promesa es vida eterna y todos los que han creído en Él, dice. ¿Sí? Amén. Entonces Lázaro nos recuerda la nueva vida en Cristo. María, la adoración, hermano, ¿sí? A los pies de Jesús. Él estaba adorando a Jesús, ¿no? Amén. Y Marta, el servicio, hermano, ¿sí? Este hogar de Betania debiera ser hoy una imagen real en la comunidad cristiana. Dice, eso debería de ser siempre, ¿no? Que hubiera de todos, ¿no, hermano? Como dice, no somos solo cuerpo nada más y todos dependemos de Cristo, ¿no? Del cuerpo y todo, todos los miembros, ¿no? Y tenemos diferentes oficios también. Como dije hace rato, ¿no, hermanos? Que las hermanas qué bonito cantan, ¿no? Si no hubiera, ya nos pasó una vez cuando estábamos en la casa del hermano Joel, que en paz descanse. El hermano Adoni no estuvo un tiempo y todo, y pues queríamos cantar, pero todo desafinado, ¿no, hermano? ¿Sí? Nadie se quería parar enfrente y cantar porque pues no es nuestro don, ¿verdad? ¿Sí? Y sí cantábamos, pero bueno, para el Señor, ¿no? Amén, hermano. Sí. Pero vamos a fijarnos en lo principal, ¿no? Ahora nos fijamos en la devoción y la adoración, dice, ¿no? En el apego y en el afecto profundo de esta mujer, María, ella ungió los pies de Jesús con perfume de nardo puro de precio muy elevado, y los enjugó con sus cabellos. Amén. Los enjugó con sus cabellos, ¿no? No sé si se acuerdan de alguna otra historia donde otras 2 mujeres también hicieron lo mismo. Vamos a Mateo capítulo 26. Del verso 6 al verso 12, ¿verdad, hermanos? Ahí termina este pasaje, ¿verdad? Del 6 al 12. ¿13? No veo el 13. Ah, sí, aquí está el 13, hermano. Sí, donde dice, en verdad les digo, ¿no? Amén.
Lo voy a leer, escuchen hermano, vamos a ver. Dice, cuando Jesús, no, perdón, en el 6, estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestan a la mujer? Pues buena es la obra que me ha hecho, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria de ella. Amén. Nos vamos en Marcos capítulo 14. Está adelantito de Juan, de Mateo. En el capítulo 14. En el verso 3 al verso 9, ¿verdad? Amén. Leo. Dice, estando él en Betania sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes y cuando quieran les podrán hacer bien. Pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Amén. Sí, ya vimos, ¿no? Están los tres. Ustedes, que ya leímos los pasajes y todo, es el mismo pasaje, hermanos. ¿Sí, hermano? ¿Qué dice mi hermana Male? Es el mismo pasaje que leímos de Juan, de Marcos y de Mateo. Parecen, ¿no? Algunos comentaristas dicen que sí, ¿sí? Mas, sin embargo, hay una diferencia. Ahí no menciona el nombre de María, ¿no? Ahí dice que llegó una mujer, dice, no llegó. Y vemos en el verso 1 de Juan capítulo 12, dice, entonces Jesús, dice, 6 días antes de la Pascua, dice, ¿no? Vino a Betania. Ahí en el otro dice que era en la casa de Simón el leproso, ¿verdad? En los dos, Marcos y Juan son idénticos, porque casi dicen lo mismo y todo. Pero si nos vamos en Marcos, y también lo que leímos en Mateo capítulo 26, dice más arriba en el verso 14, dice, complot para prender y matar a Jesús. Dice que faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. ¿Sí? Aquí dice que 2 días faltaban para que, ¿no? Tenían ese complot para prender a nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan dice que faltaban 6 días, faltaba una semana todavía, ¿no? ¿Sí? Y como les dije, no sé si el hermano Adoni tiene la versión, nueva traducción viviente, creo que no. Ajá.
Nueva traducción viviente, ahí en el verso dice que era en el hogar de Lázaro, dice. No era en el hogar de Simón el leproso. Donde primero en el capítulo 12, verso 1, de Juan, nueva traducción viviente. Ajá. Dice, 6 días antes de comenzar a la celebración de la Pascua, Jesús vino a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. A la casa de Lázaro, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Pero algunos comentaristas dicen que son los mismos pasajes, pero pues hay mucha diferencia, ¿no? Ahí no mencionan, ni siquiera no mencionan a Lázaro, no mencionan a nadie, hermano. Nada más están mencionando a Simón y dicen que Simón era un hombre común ahí, porque también en Lucas capítulo 7 hay otra mujer que ungió también los pies de Jesús. Y Lucas más adelante, en el capítulo 8, menciona de que María Magdalena era la que Jesucristo le había sacado 7 demonios y todo. Hace referencia a eso para que no creyeran que fuera María Magdalena, pues no. Estamos en Lucas capítulo 7 entonces, hermano. Jesús perdona a una mujer pecadora, dice, ¿no? Ajá. En la Reina Valera, pues, ahí dice que también una mujer que llegó a la casa de Simón el fariseo, dice Simón el fariseo, dice, ¿no? Pero vamos a leer a ver qué dice. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado, dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo que está tocando, que es una pecadora, ¿no? Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Y le cuenta, ¿no? Esa historia, ¿no? De que había había 2 personas que le debían, ¿no? Y a quien a uno le perdonó poco y a la otra le perdonó mucho, ¿no? Y le hizo esa pregunta, ¿a quién de los 2 crees que amarían más, ¿no? Pues dijo, al que le perdonó más pecados, ¿no? ¿Amén? Bueno, se los dejo de tarea para que lo lean. Bueno, ahí sí está más perdido, ¿verdad? Que lo de Lucas no es esa mujer, porque ahí dice una mujer pecadora, ¿no? Muchos dicen que María era la María Magdalena, esta María hermana de Marta era la pecadora. Bueno, en fin, pero ya lo vimos, hermanos, que hay mucha diferencia en eso. Amén. Nos regresamos a Juan capítulo 12. Dice, algunos creen que esta es la misma historia que la de la ramera que lavó los pies de Jesús, pero este es un incidente totalmente diferente y el relato nos habla de personas distintas. La mujer pecadora había lavado los pies de Jesús con sus lágrimas y además el resto del incidente es diferente. Lo único que fue igual en los 2 casos es que las 2 mujeres enjugaron sus pies con sus cabellos y la fragancia del perfume llenó la casa. Qué delicioso debe haber sido aquel aroma, ¿no? Leamos los versos 4 al 6, hermano. Bueno, antes de pasar ahí donde está Judas, bueno, está bien, vamos con Judas. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? ¿Sí? Dice que
Era un perfume de nardo puro, ¿no? Tal vez lo compró en Liverpool o a ver dónde, ¿no, hermano? Pero era original, ¿verdad? Amén. Entonces, costaba mucho, hermano, ¿sí? En uno de los, ¿cómo se llama? De los pasajes que leímos, decía que costaba más o menos como un año de salario para un obrero, ¿sí? ¿Te imaginas? ¿No? Por eso era la adoración. A Marta no le importó, se sentó a los pies de Jesús y dio todo lo que tenía también, ¿no? Era costoso el perfume. Dice que era un perfume de nardo. Dice. En ese entonces era caro porque dice que era una flor que nada más crecía en la India. Ahorita dice que hasta México, Centroamérica, ya hay, ¿no? Dice que sale con una vainita así, una vainita y de tarde abre. Pero ha de tener un olor muy, muy rico, ¿no? Muy fuerte y todo eso, muy bonito. Ajá. Entonces dice que crecía como 45 centímetros y de ahí salían las vainas, pero sí eran manojos, eran bastantes y todo. Y ya de tarde, noche, se abrían y desprendían el olor rico, ¿no? Vemos que Judas Iscariote reveló su verdadera naturaleza. Era el tesorero del grupo, ¿no? Había un tesorero ahí también, hermano. Era el tesorero, dice. Y no tenía interés en los pobres, más bien tenía interés en sí mismo. Y era ladrón. Se estaba apropiando del dinero de la bolsa. Dijo que quería que este dinero fuera dado a los pobres, a fin de que él mismo pudiera manejarlo y guardarse un buen porcentaje. Dice, en aquel entonces 300 denarios equivaldrían más o menos el salario anual de un obrero. El nardo puro era demasiado costoso para que María lo usase para sí misma y por lo tanto lo derramó sobre Jesús. ¿Ven? Hermanos, si aprendiéramos a sentarnos a sus pies, nosotros también le daríamos más. María había guardado este precioso perfume en un frasco de alabastro. En aquellos tiempos el nardo solo crecía en la India, ya lo dijimos, ¿verdad? Y por eso era un perfume tan caro. Posiblemente lo tenía guardado para que cuando ella muriera pudiera ser usado sobre su cuerpo. Pero dice que los perfumes era una forma de invertir en ese entonces, ¿sí? Porque costaban caros y todo. Y dice que estaba en un frasco de alabastro, ¿no? El de alabastro era, dice que carbonato de calcio, dice. Con eso lo que hacen el vidrio, el cartón y todo, hacían eso, pero era frágil también. Entonces, ahí lo guardaban y todo se manejaba mucho en ese entonces. ¿Sí? Pero dice que María prefirió derramarlo sobre los pies de Jesús. Esta era una expresión de afecto, de adoración y de apego total a la persona de Cristo. Y la fragancia de aquel perfume llenó la casa. Llenó la casa. Ahora leemos el verso 7 y 8, hermanos. Entonces Jesús dijo, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Este fue verdaderamente un incidente extraordinario y el Señor aquí indicó que lo que ella hizo revelaba que ella se había identificado con su muerte. ¿Sí? María, que era la discípula de Cristo, era una discípula de Cristo, siempre andaba ahí, profetizó que en una semana, cuando se iniciaba la fiesta de Pascua, iban a atrapar a nuestro Señor Jesucristo, lo iban a crucificar, y por eso se había anticipado para untar al Señor con el perfume. Sin embargo, los apóstoles no comprendieron el verdadero sentido de este incidente. Ella percibió que Él iba a morir por los pecados del mundo y le ungió de antemano. Mateo registró que Jesús dijo que donde quiera que se predicara el Evangelio,
este incidente sería contado, dice, ¿no? Pero pues no era esa Marta, ¿verdad? No era esa María, perdón, era otra mujer que no se menciona su nombre, ¿no? Dice que aún hoy en todo el mundo la maravillosa fragancia de su gesto es inspiradora para todos los creyentes. ¿Qué contraste hallamos aquí ante ella y Judas Iscariote? Qué diferente, ¿no, hermano? Aquí es donde la luz y las tinieblas aparecieron juntas. Judas representaba las tinieblas y María la luz. Ahora sí, María de la luz, ¿verdad? María a la luz. Amén, hermano. Hay también una aplicación para nosotros aquí. Jesús dijo que siempre tendríamos con nosotros a los pobres, pero que Él no siempre estaría con nosotros. Esto no contradice su declaración de que Él siempre estaría con nosotros y que nunca nos abandonaría, ni nos desampararía. Lo que dijo aquí es que siempre nos sería posible servir a los pobres, porque ellos siempre están con nosotros. Pero este servicio nunca debía sustituir a la actitud de sentarnos a sus pies de otra manera. Llegará el día cuando será demasiado tarde para poder asimilar todo lo que Él tiene para nosotros. Leamos los versos de 9 al 11. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba ahí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Dice que una gran multitud, ¿no? Y claro que eso les molestó a los principales sacerdotes, ¿no? Porque todos, ahora sí, todos iban para donde estaba Jesús, ¿no? Los principales sacerdotes querían eliminar a Lázaro. La gente llegó por curiosidad posiblemente, más para ver a Lázaro que para ver a Jesús. Y la fe que se describe aquí era muy similar a la fe de la multitud cuando Jesús llegó anteriormente a Jerusalén. Recordemos que la multitud creyó en él, pero que él no se fiaba de ellos. La credulidad aquí no estaba basada en el Señor Jesús, sino que era más bien un interés basado en la curiosidad por ver a Lázaro. ¿Sí? A veces nos pasa, ¿verdad, no? A veces hacemos las cosas por curiosidad, ¿verdad? ¿Sí? El regalo de María fue extraordinariamente humilde. Cuando un invitado entraba a la casa, usualmente se le lavaban los pies. Esa era una costumbre que se hacía en el oriente, ¿no? Se le lavaban los pies con agua y su cabeza era ungida con una gota de aceite o de perfume. Aquí María utilizó este delicado perfume y ungió los pies de Jesús. Ella consideró que su delicado perfume era bueno solo para los pies de Jesús. También vimos que decía que era como 300, no sé si eran 300 libras, hermanos. Gramos, ¿no? Gramos, ¿no? Dice que en una de las otras versiones, en esa misma versión que le dije al hermano, la Nueva Traducción Viviente, dice que eran casi medio litro de perfume. Sí, bastante, ¿no? Y pues inundó toda la casa, dice. Imaginan un olor rico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué significaba el simbolismo. ¿Qué simboliza el nardo, no? Dice que simbolizaba el amor sin límites, dice, ¿no? Es en el Antiguo Testamento, lo dicen los Cantares en el capítulo 4, ¿no? Ya hasta los evangelios como símbolo de amor divino, dice. Eso era lo que significaba el nardo. El simbolismo dice también de lavarse los pies. Dice que simboliza la hospitalidad en Oriente, proporcionando agua para la limpieza y bienestar de los
de los viajeros después de un largo camino. Y ahora, ¿qué significa el derrame del perfume, no? Dice que se trata de un gesto profético que anticipa lo que acontecerá dentro de unos días durante la Pascua. ¿Sí? Eso fue lo que pasó, por eso María derramó el perfume sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ella había profetizado, ¿no? Que estaba anticipando lo que iba a acontecer dentro de unos días, por eso decía que faltaba 6 días para que llegara la fiesta de la Pascua, ¿no? También simboliza, dice, de su muerte y sepultura inminente, dice, sepultura próxima, ¿verdad? Amén, hermano. Bueno, gracias a Dios, Dios les bendiga, hermano. Les invito a que cierren sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, nuevamente te damos gracias, Padre, por este hermoso tiempo, Señor, gracias, Padre, por tus palabras, Padre, gracias, Señor, porque nos bendices, Padre, y gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos eres fiel, Padre. Cada día, Señor, tú nos enseñas de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, mi Señor y Dios. Sobre todo, Señor, te pido sabiduría, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Queremos sentarnos a tus pies como lo hizo María, Señor, y ofrecerte todo lo mejor, lo que tengamos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.